Bueno, el tema principal es la inteligencia. El modelo que yo voy a retomar es el que propuso Raymond Cattell sobre la inteligencia. En- Cabe rescatar que hice algunas anotaciones con algunos puntos que consideré que eran importantes para poder entender un poco más lo que es este modelo que Cattell proponía. Cattell fue un psicólogo británico, nació el 20 de marzo de 1905 y murió el 2 de febrero de 1998, a la edad casi de 93 años. Él mencionaba o estableció un método experimental y cuantitativo que estaba basado en el estudio de la personalidad y de la motivación humana. Trabajó bajo la dirección de Sperman, que fue otro de los psicólogos que también propuso una teoría de la inteligencia, que era la de las teorías biofactorial. En cuestión, retomando justamente lo que propuso Cattell, él era un investigador muy famoso en el campo de las teorías de la personalidad, basadas justamente en las clasificaciones de los sujetos. Esto era de acuerdo a los rasgos que él consideraba que tenía una persona y justamente en esta parte de las diferencias individuales. También fue uno de los psicólogos más famosos del siglo XX. Lo que proponía él justamente era dos tipos de inteligencia. La inteligencia fluida. Lo que él mencionaba justamente era que la inteligencia fluida era un factor que aludía a la capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible, sin aprendizajes previos, con aptitudes primarias, ya era la inducción, la deducción, las relaciones y las clasificaciones. Esto hace mucho alusión a la persona que puede resolver nuevos problemas, que utiliza la lógica y que en este caso puede identificar ciertos patrones que lo ayudan a resolver estas situaciones que va afrontando, tal vez de una forma muy cotidiana, con facilidad y que no es necesario tener tal vez algún manual o el seguir un paso a paso. Entonces, él también mencionaba que la inteligencia fluida estaba ligada a factores genéticos y del desarrollo del individuo. El máximo potencial se alcanzaba a una edad de, bueno, una etapa adolescente. Lo que él indicaba era que a partir de que se llegaba a una edad adulta, lo que es esta inteligencia empezaba a disminuir. Esto era por el envejecimiento que sufría la parte del cerebro en cuestión a lo que son neuronas y el sistema nervioso de forma general. Este tipo de capacidad se puede medir en test que miden la potencialidad biológica que tiene el individuo en el momento de aprender o adquirir nuevo conocimiento. También mencionaba que esta parte de la inteligencia fluida también se debía al ambiente positivo y enriquecedor que podía llegar a tener la persona. Es decir, que a partir de tener esas conexiones neuronales, de poder adquirir conocimiento, era lo que hacía que fluía más lo que es esta capacidad de poder generar conocimiento sin necesidad de tener algo previamente. Entonces, él indicaba justamente que había ciertas capacidades que tenían en este tipo de inteligencia. Una de ellas era la capacidad de razonar contenidos abstractos, de tener un razonamiento lógico y la capacidad de restablecer relaciones o extraer diferencias. Es decir, podía a través de la lógica poder, no sé, identificar una cosa de otra, sin necesidad de tener como tal una teoría o el estar leyendo qué era lo que pasaba, poder analizar más que nada lo que iba sucediendo de forma cotidiana, de alguna forma. También mencionaba sobre la inteligencia cristalizada. Lo que le indicaba era que esta inteligencia se refería al conjunto de capacidades, estrategias y conocimientos que presenta el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado a través de la historia del aprendizaje del sujeto. Esto nos habla más de una capacidad de utilizar el conocimiento y las experiencias. Ya no era más el poderlo resolver más de una forma lógica, sino el poder experimentarlo tal vez a través de, aquí sí se utilizaba más esta forma de paso a paso, de que a partir de esto sucede esto y era como se iba basando o se iba alcanzando esta inteligencia cristalizada, era como algo más abstracto, más de contenido. Entonces, él mencionaba que justamente en gran medida el aprendizaje era derivado de la experiencia previa del sujeto en el ambiente en el que vivía
y esta capacidad se evalúa mediante test que evalúan los conocimientos adquiridos a través de la interacción en el medio sociocultural. Los componentes de la inteligencia cristalizada eran la comprensión del lenguaje, el grado de comprensión y uso de relaciones semánticas, la valoración de la experiencia y la capacidad para establecer juicios y conclusiones. Entonces, considero que una persona tendría que tener estos dos tipos de inteligencia. Una es como esa forma o esa facilidad de poder adquirirlo, que es esta parte de la inteligencia fluida, de poder adquirir un conocimiento, de poder desarrollar tal vez ciertas habilidades, el ser creativos, o sea, son cosas que de alguna forma ya naces con ellas. Y la otra es justamente el poder complementarlas tal vez con sustentos teóricos que vas adquiriendo y que de alguna forma nos ayudan para que vayamos complementando y esa inteligencia se vuelva más general. Entonces me pareció un modelo de alguna forma interesante, a pesar de que Cattell era como muy en esta parte de científica, de comprobable, de estadística, de experimento, pero considero que hay ciertos puntos que sí es importante como ir retomando o que en su momento dieron como una pauta para que se fuera expandiendo más como el conocimiento o fuera cambiando justamente la idea de qué es la inteligencia. Entonces espero que pues sea de forma más comprensible. Fue uno de los modelos que, al menos de los que se expusieron, fue uno de los que más me llamó la atención y espero que pueda funcionar.